seguros y nos sintamos bien. Tener información clara para prevenir las adicciones. Que cuidemos el agua y separemos la basura. ¿Quién es la pieza más importante? INE. Mira esto, ya salieron los resultados de la consulta infantil y juvenil 2024. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa. Participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Conoce nuestras propuestas Para que los lugares donde estamos sean más seguros y nos sintamos bien. Tener información clara para prevenir las adicciones. Que cuidemos el agua y separemos la basura. ¿Quién es la pieza más importante? INE. Mira esto, ya salieron los resultados de la consulta infantil y juvenil 2024. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa. Participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Conoce nuestras propuestas Para que los lugares donde estamos sean más seguros y nos sintamos bien. Tener información clara para prevenir las adicciones. Que cuidemos el agua y separemos la basura. ¿Quién es la pieza más importante? INE. Mira esto, ya salieron los resultados de la consulta infantil y juvenil 2024. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa. Participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Conoce nuestras propuestas Para que los lugares donde estamos sean más seguros y nos sintamos bien. Tener información clara para prevenir las adicciones. Que cuidemos el agua y separemos la basura. ¿Quién es la pieza más importante? INE. Mira esto, ya salieron los resultados de la consulta infantil y juvenil 2024. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa. Participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Conoce nuestras propuestas Para que los lugares donde estamos sean más seguros y nos sintamos bien. Tener información clara para prevenir las adicciones. Que cuidemos el agua y separemos la basura. ¿Quién es la pieza más importante? INE. Del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa en la que se presentará el reporte de resultados de la consulta infantil y juvenil 2024. Agradecemos de manera especial la presencia de las distinguidas autoridades que nos acompañan en el presidio, así como la de los representantes de los medios de comunicación, quienes serán portavoces de la relevancia de este ejercicio de participación ciudadana. Con mucho gusto, procedo a presentar a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan en este presidio. Presidenta Municipal, licenciada Magali Casillas Contreras. Circunventista Luis Zamora Capín, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de INE en el Estado de Jalisco. Licenciado Luis Antonio Sánchez Casola, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de INE en Jalisco. Regidor Miguel Maretes. Regidora Ana Catalina Cruz Moreno. Regidor Ernesto Sánchez Sánchez. Regidora Irene Romero Rodríguez. Regidor José Martín Chávez Vargas. Regidor Ana Cristina Esparza. Licenciado Javier Frías Vázquez, jefe de gabinete. Asimismo, contamos con la presencia de las y los directores generales de este honorable ayuntamiento, entre ellos quienes se encuentran maestra Corina Frías Vázquez, directora general de la Oficina de Presidencia. En representación del comisario Leonel Ramírez Medrano, ciudadana María Elena Vizcaíno García. Y el ciudadano Osvaldo García Álvarez. Licenciada Esther Castillo Figueroa, directora general de Gestión Documental, Archivos y Mejora Regulatoria. Licenciado Luis Guillermo Ochoa Sánchez, director general de Administración e Innovación Gubernamental. Licenciado Federico Ochoa Castrejón, director general de Servicios Públicos Municipales.
Ingeniero Omar Francisco Ortega Palafox, Director General de Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario. Licenciado Vicente García Juárez, titular del órgano interno de control. Y por supuesto, agradecemos la asistencia de las y los integrantes del Ayuntamiento, de los medios de comunicación y del público en general que hoy nos acompaña. Nos reunimos hoy en esta rueda de prensa, convocada por el Instituto Nacional Electoral, para presentar el reporte de resultados en la Consulta Infantil y Juvenil 2024, SIG 2024, en el municipio de Zapotlán el Grande. El objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer los resultados de este ejercicio participativo que permitió a niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años ejercer su derecho a opinar sobre temas que impactan directamente en su vida diaria, como la seguridad, el medio ambiente y la prevención de adicciones. Estos resultados representan una herramienta estratégica para el diseño, ajuste y evaluación de las políticas públicas. Para este propósito, hoy nos acompaña el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Jalisco, cirujano dentista Luis Zamora Cobian, quien cuenta con más de 30 años en el servicio en el Instituto Nacional Electoral y el OTORA Instituto Federal Electoral, con trayectoria en los estados de Veracruz, Jalisco, Guerrero, Puebla y Colima. Le acompaña el licenciado Luis Antonio Sánchez Casola, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Jalisco, miembro del Servicio Profesional Electoral desde 1993 y con experiencia en distintas juntas distritales del país, desempeñándose en la entidad desde el 2008. Ambos les concedemos el uso de la voz. Le concedemos el uso de la voz al cirujano dentista Luis Zamora Cobian. Hola, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Permítanme en primera instancia saludarles, en particular, Presidenta Municipal, la verdad, muchísimas gracias por la apertura, por permitirnos el venir a platicar con ustedes. A las personas integrantes del Cabildo también, todos nuestros respetos y agradecimiento precisamente por habernos recibido. Para mí no solo es un gusto, sino también un honor estar con ustedes como nacido en Ciudad Guzmán. Ayer en el Hospital San José me tocó nacer. Aquí en la Iglesia de la Merced se casaron mis papás, precisamente. Y ahorita que van a ampliar el recorrido del Señor San José sobre 1 de mayo, ahí tienen su casa, la casa materna nuestra, es la que está junto a las carnes asadas y también a la maderería. La casita que está ahí en medio es precisamente la casa materna de su servidor. Entonces, estoy muy a gusto por ser mazorquero y por estar aquí con usted. Bueno, que ahora ya son puras berries, ¿verdad? Porque ya como que cambió lo del agro. Pero de verdad me encuentro muy contento por estar aquí con ustedes. El tema de la consulta infantil y juvenil, quiero decirles que es la 10ª ocasión que lo organiza el Instituto Nacional Electoral a partir de 1997. Llevamos 10 ejercicios. Y esto es muy importante referenciarlo para que ustedes logren captar precisamente el entorno, cómo ha ido cambiando con los años y con los eventos y con las autoridades, el compromiso hacia la niñez y las juventudes de nuestro país. Me voy a ir un poquito más hacia atrás. En 1989 se da la Convención de los Derechos de los Niños. Antes no eran niños y niñas, sino nada más niños. Ahí, en esa Convención de los Niños, en 1989, se hablaba precisamente de los derechos de la infancia, y México es un país firmante de esa convención y fue comprometido precisamente a esa situación.
En 1997, que hicimos el primer ejercicio, fue para que nos dieran, votaran por los derechos, incluso las niñas y los niños, y se reconocieran como sujetos de derecho. Ese era el objetivo. Para 1997, dicho con mucho respeto, las niñas y los niños eran cosas, propiedades, no eran reconocidos plenamente como sujetos de derecho, ¿sí? Había en aquel tiempo la situación de decir, yo con mi hija y mi hijo puedo hacer lo que quiera. Pues no, imagínense ahorita ustedes que alguien dijera esa frase. Se mete en un problema, el citarlo al menos de esa forma. Pero traemos una deuda histórica con las niñas, los niños y los adolescentes, porque en 1997, para nosotros en ese ejercicio, sabrán ustedes que en ese periodo escolar de 1997, el grado segundo de secundaria volvió a retomar el civismo en nuestro país, en la currícula, y duró 20 años fuera de la currícula de la educación de este país, el civismo. Fue en 1977, y estaba como secretario de Educación Muñoz Ledo, en paz descanse, cuando suspenden de la currícula el civismo. Ahí eso generó, créanmelo, un singular retraso de la formación ciudadana en nuestro país. Y si le caminamos un poquito más, habiendo tenido la Ley Federal de la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, venimos con un desfase de 25 años en cuestión de norma respecto de 1989. Entonces, con esto les quiero decir que traemos pues un retraso que debemos de apurar el paso de manera conjunta, todas y todos. Compartía yo hace un momento con la licenciada presidenta del ayuntamiento, la licenciada Magali Casillas, el hecho de que posterior a este evento se les van a entregar los resultados también a las escuelas y a las niñas, niños y a quienes participaron. Pero lo importante va a ser compartir y participar del evento donde se generan las agendas interinstitucionales una vez que ustedes conozcan los resultados particulares del municipio de Zapotlán el Grande, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos dijeron las niñas y niños respecto a esta oportunidad? Los temas que estuvieron presentes en esta consulta fueron la seguridad, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y de los animales y la prevención en las adicciones. Temas que fueron elegidos por la misma, el público objetivo al que va dirigido. Lógico, acompañado por las autoridades suficientes e idóneas para precisar cómo y para qué íbamos a tener esas muestras en la consulta infantil y juvenil. Las características más destacadas del trabajo de la consulta son los criterios de accesibilidad, la inclusión y la interculturalidad que se ofreció precisamente en este ejercicio. Particularmente hay que advertir que el alcance que logramos a nivel nacional fue también histórico, fue el más alto, tiene un porqué. Que es propiamente por la tecnología, pero estamos hablando de más de 10.700.000 niñas y niños participantes en el ámbito nacional. En el ámbito estatal, 703.010 participantes en el ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 2.147.000 público objetivo de niñez y juventud aquí en Jalisco es casi el 30%. En el caso de los más de 10 millones también representa más o menos el 30% de la población. ¿Para qué nos es útil? Si esto lo tomamos como una muestra, tiene una consistencia y una solidez
nada más por la cantidad y las condiciones en que se generó esta situación muy favorable. No lo hicimos solos, no lo hicimos solos. Participaron con nosotros más de 30,000 personas en la organización de este ejercicio de participación y escucha con las niñas y los niños en el ámbito nacional. En el ámbito estatal estuvieron con nosotros cerca de 2,000 personas participando directamente en la organización de este ejercicio. La recolección de los datos fue a través de medios digitales, que fue lo que propició que nos ayudara mucho a multiplicar precisamente el que llegáramos a más espacios. Estoy hablando que prácticamente el 88% de los participantes de los 103,110 niños, niñas, fue a través de medios electrónicos, es decir, de los teléfonos celulares. El grupo coordinador institucional está integrado por la Secretaría de Educación Jalisco, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, el CONAFE, el DIF Jalisco, CIPINA, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Educación Media Superior, entre otros, y participan de manera directa en las labores de ejecución de todas estas tareas. Ahora, de los 125 municipios del estado, hubo participaciones en todos, en los 125. Por eso les solicité a mis compañeras y compañeros ejecutivos distritales o subdelegados del Instituto Nacional Electoral que acudiéramos a tocar las puertas de ustedes para que ustedes contaran con la información de primera mano. Eso, la verdad, consideramos que hubo o se dieron los resultados gracias a todo el apoyo que logramos. 52 de estos municipios alcanzaron una media por encima de la nacional de participación. Ahorita vamos a hablar de los 10 municipios con mayor participación porcentual aquí en la entidad. En el caso de los 3 primeros municipios con más participación fue el Valle de Guadalupe, que pertenece al distrito 3 de Tepatitlán con el 80.2%. El segundo lugar, Cuautla, que pertenece al distrito 5 con cabecera en Vallarta con el 72.3%, y Ejutla tiene del distrito 3 también el 68.7%. Y ahí ustedes tienen los demás municipios con el mayor porcentaje de participación. Hay factores que influyeron incluso en favorecer la participación o no favorecer la participación, y en lo que debemos trabajar continuamente para darles esa oportunidad. Insisto, estamos tratando de propiciar las condiciones favorables para el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado y en particular de nuestro municipio. Los 10 municipios con menor porcentaje de participación fueron San Martín de Bolaños, La Manzanilla de La Paz y Gilotlán de los Dolores. Si ustedes ven, de estos 3, 2 distritos son de aquí, del distrito 19 de Distrito Federal Electoral, son de aquí de Ciudad Urbana, ¿sí? Y el otro es del distrito 1 con cabecera en Tequila, en Bolaños. Ahí hay varias circunstancias que pues no nos favoreció esa situación. Hace poquito escuchaba, hace unos días, a la Presidenta de la República señalar acerca de la reforma electoral que vienen con el propósito y la voluntad política del voto electrónico. Ese favorecería mucho. A ver, hoy ya lo hacemos con las niñas y niños. Estamos hablando del 30% de esa población objetivo que la cubrimos. Ya tenemos el caso del voto electrónico, o sea, por internet, de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Ojalá
y esas condiciones que en algún momento pueden ser adversas al electorado adulto e infantil y juvenil pueda favorecer su participación. A nivel distrital, el distrito de Guadalajara, el municipio de Guadalajara tiene 3 distritos, llevan ventaja. O sea, ahí se ayudan unos con otros y bueno, y la población está concentrada en un menor espacio en donde favorece esa situación y fue el que tuvo más del 42% de participación. El distrito 2 de Lagos de Moreno y el distrito 3 de Tepatitlán son segundo y tercer lugar también. Ahora, los últimos fue el caso de Autlán, el 18, San Pedro Tlaquepaque y el 1 de Tequila, Jalisco, los que menos participaron. En lo que ahorita vamos a escuchar de mi compañero Luis Antonio Sánchez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la delegación, y verán ustedes que no son solo preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes, sino también muestran propuestas claras y favorece a la implementación y fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de derechos a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, si ustedes van a plantear una iniciativa en el Cabildo con esta base de datos que es válida por el procedimiento en el que se definió y demás, les va a ser muy favorable para atenderlo. Y pueden obtenerlo también por casillas, hasta por escuelas, para distinguir precisamente qué fue lo que dijeron y cómo piensan y qué proponen, más allá de las cifras, pues. Dicho en otras palabras, si queremos realmente como ayuntamiento, como autoridades del ayuntamiento, ver que esta población no sea parte del problema, sino parte de la solución, necesitamos involucrarlos. Hace un momento platicaba yo con la presidenta y hablábamos del cabildo infantil. Miren, el cabildo infantil tiene mucho que lo hacemos en el INE, pero solamente un municipio se animó en 2005 a institucionalizarlo y no lo dejó nada más en un día, en un evento, lógico, un proceso electivo y demás, sino que ¿en qué consiste la institucionalización? Es decir, se reconoce institucionalmente, se genera un programa de actuación para el cabildo infantil, al menos una vez con el intercambio con medios de comunicación, el que en lo posible sea vinculante la propuesta de las niñas y niños para el cabildo formal, tienen un espacio en el ayuntamiento, tienen recursos y la verdad el involucramiento se da no solo de ellos, sino también de padres y madres de familia, de maestras, maestros de sus escuelas, para manera de atenderlo. Esa es la institucionalización del cabildo infantil. Esta última vez que estuve en el municipio de Guadalajara y me tocó junto de mí la niña que salía y del otro lado, junto a la presidenta municipal, estaba el niño que entraba. La niña, yo le dije que qué recordaba, que qué era lo que más le había gustado, y me contestó que ya no se acordaba siquiera del día en que había estado en el cabildo. Eso es triste porque eso es sacarnos una foto nada más. De verdad, créanme, si queremos formar a la niñez y a las juventudes como hoy requiere el país, la verdad es que necesitamos formalizar estos ejercicios. Y lógico, el INE siempre estará a su disposición y al servicio de México y de sus autoridades para seguir compartiendo y apoyando todas esas oportunidades que de manera concreta puedan ustedes atender. Ahora, el potencial estratégico de este ejercicio es algo muy significativo, porque fíjense que el 80% de los participantes manifestaron que quieren seguir involucrándose en estos ejercicios. Estos resultados puede ser por lo menos como un elemento de diagnóstico, por lo menos, o también planeación en el ámbito local. Aquí vamos a poner una tabla que ahí tienen ustedes. En el caso del indicador de participación proporcional de la población de 3 a 17 años, estamos hablando
que en Jalisco, pues la verdad, participaron en el ámbito nacional con el Estado, pues de manera equitativa y socialmente representativo para la toma de decisiones. Es decir, si en el ámbito nacional nada más estamos 0.21% por debajo de la nacional, Jalisco, tenemos, créanmelo, favorecido esa situación. Pero encontramos un reto ahí en lo de los pueblos originarios, porque solamente tuvimos el 6.3 de participación, si me mido con la nacional, del 11.8. Entonces, ahí necesitamos, para que haya más inclusión de estas comunidades de pueblos originarios, acercarles a ellos en lo posible todo nuestro trabajo y las posibilidades de volver a participar. Y quienes tienen población de pueblos originarios, de igual manera, sería muy útil esta oportunidad. Afrodescendientes y personas con discapacidad, tenemos también que en el caso de ellos, personas con discapacidad, estamos por encima de la media nacional en la participación, lo que es un aliento porque nos compromete a considerar que necesitamos seguir trabajando sobre acciones de nivelación con las personas con discapacidad. ¿Sí? No es tampoco con algo efímero o pasajero, no, políticas públicas que realmente los podamos atender. Ahorita estamos participando de un observatorio cuyo título de España, la materia o el material que han traído es de España y lo maneja un magistrado de Chihuahua. Pero Jalisco nos invitaron y afortunadamente también invitaron al INE, estamos participando ahí con ellos, y yo les decía a las personas que estaban con nosotros y que tenían discapacidad que no se sintieran solamente como objeto de estudio, que nosotros como INE estábamos viendo la aplicabilidad de todo lo que sea prudente hacer para la nivelación y una participación segura para las personas con discapacidad. En cuanto a los temas que tocamos, también hay cosas que rescatar, como los espacios seguros. Fíjense, en Jalisco dijeron las niñas y los niños y los adolescentes que se requiere iluminación y respeto, énfasis en prevenir discriminación, y en el ámbito nacional fue nada más iluminación y recreación segura. Ojo, aquí hay una oportunidad muy clara y destacable para rescatarla. Estamos hablando que nos están diciendo que debemos reforzar la seguridad y los derechos humanos en Jalisco. En el caso del medio ambiente, esto nada más son referentes, pero globales. En el caso de Jalisco dijo que cuidando el medio ambiente, cuidado del agua, reciclaje y denuncia de tráfico de fauna. En el caso del nacional fue que cuidado del agua. Entonces en Jalisco tenemos una mayor conciencia ambiental diversificada en la entidad. Otros temas es las adicciones. Cuidado ahí, porque esta de las adicciones de verdad está siendo un problema de un constante incremento. Afecto y apoyo emocional como prevención, dijeron en Jalisco. En el nacional, sancionar venta de sustancias. En Jalisco se enfoca en la prevención desde el bienestar emocional. Quiero compartirles que en el caso del Cabildo Infantil de Guadalajara hubo 2 casos que me llamaron la atención. Yo tengo 30 años de servicio y 11 en la materia de capacitación electoral y educación cívica. Hubo una niña que llevó de tema derechos con amor. A mí me sorprendió porque nunca lo había escuchado. Ese enfoque jamás lo había escuchado. Es decir, cómo hacerlo con amor. Pero hubo uno muy delicado que me preocupó, pero también cómo es posible que ya una niña, un niño de 11 años esté advirtiendo ya esa problemática y esa condición, y dijeron, o él, su propuesta fue que hubiera una atención psicológica para diagnosticar y prevenir en las escuelas la enfermedad mental. Así no se viene. No está diciéndose que tengamos un terapeuta o un experto en salud mental para curarlo. No, prevenir y diagnosticar
para que en su momento sea oportuno el tratamiento para las niñas, niños y adolescentes. Hoy volteamos a ver en las escuelas primarias, por ejemplo, y secundarias, y ya hay niñas, niños y adolescentes medicados para la ansiedad, la depresión y demás. Cada día nos estamos esquinando más. ¿Qué escuchamos respecto a los celulares? Las recomendaciones son: a ver, papá y mamá, estén atentos a las páginas a las que ingresan las niñas, los niños en los dispositivos. Hombre, los dejamos 8 horas solos. A ver, con tantito que le pique al azar y empieza a llegarle información de otras páginas, ni culpa es de él, porque la misma inteligencia artificial le va a mandar de ahí eso. Y también otra recomendación que les hacemos: que lo utilicen menos tiempo. Pero ojo, si lo vemos así, si lo escuchamos así, a secas, nada más los estamos esquinando en su misma habitación o en su casa. Sin embargo, ustedes hoy que tienen la oportunidad en el Cabildo, por favorecer espacios públicos para hacer deporte, pero no nada más con la obra, sino generando comunidad, precisamente para que papá y mamá se responsabilicen. Un día que les ayude a alguien al fútbol, otro que los cuide, que les eche ojito, y que realmente volvamos a entretejer con filigrana socialmente a nuestros pueblos. Entonces, no es nada más la obra, no es nada más poner una cancha o un campo o unos juegos. La verdad es que construir comunidad alrededor de esas obras es lo que más necesitan hoy las niñas y los niños. Entonces, para concluir, los resultados aquí en Jalisco nos muestran propuestas que pueden guiar políticas públicas más humanas, inclusivas y efectivas. Les agradezco mucho su atención y les cederé el uso de la palabra a mi compañero Luis Antonio Sánchez Casola, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que de manera particular refiera aquello trascendente que nos dijeron las niñas, los niños y los adolescentes aquí en el municipio de Zapotlán el Grande, por favor. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de continuar con esta presentación, permítame también agradecer a la alcaldesa de este hermoso municipio, a los regidores y regidoras y personal de las direcciones y jefaturas que nos acompañan, desde luego también a mis compañeros y compañeros de la 19 Junta Distrital Ejecutiva, agradeciendo desde luego la gentileza de sus atenciones. Bien, vamos a ver algunos detalles de los datos obtenidos. Sin embargo, debo de prevenirlos que estos no son todo lo que ustedes van a poder revisar, utilizar y en su caso también complementar cruzando la información, porque toda esta base de datos, decía ya el doctor, de más de 700,000 personas, niñas y niños y jóvenes, y más de 10.7 millones en toda la República, pueden descargar las bases de datos. Para los que tienen fines de investigación, por ejemplo, pueden ahí hacer cruces distintos. Esto que les vamos a proporcionar solamente es una aproximación de lo que se obtuvo en este municipio, no en el distrito, solo el municipio de Ciudad Guzmán. Bien, aquí vemos en pantalla la participación de niñas, que fue del 49.9%, de niños el 48%. Un 1.6% no se identificó con ninguno de los géneros y 1.1% no respondió. También aquí hay una aclaración: cuando ustedes revisen la información, solo era obligatorio para responder la boleta electrónica o impresa proporcionar municipio, edad y sexo. Sí, perdón, era solo el municipio y entidad y municipio, eran los obligatorios.
Los demás reactivos quedaban a consideración de los participantes. Y hay también algunos reactivos que podían variar entre 12 hasta 19 reactivos dependiendo la boleta, porque eran 4 tipos de boletas. Pudieran contestar más de una opción. Entonces, también podrán encontrar en algunas ocasiones que el porcentaje de respuestas a ciertos reactivos rebasa el 100%. También la niña o el niño adolescente que así lo desea y en ejercicio de sus derechos pudo haber dejado la boleta en blanco. Entonces, también creo importante esa advertencia. Esta es la información sociodemográfica. Ahí vemos que 638 de los participantes en este municipio se identifican como afrodescendientes. Algunos, en este caso 897, tienen alguna condición de discapacidad. 117, que representan del 1.6%, pertenecen a un grupo étnico, pero también hablan la lengua indígena, y el 3.1 dijo que no obstante pertenecer a un pueblo indígena, no habla la lengua. Aquí vemos el nivel de participación por edades, recordándoles que los grupos, la participación pudo ser desde 3 años hasta 17 años de edad. Aquí lo vemos de manera individual, sin embargo las boletas estaban agrupadas por grupos etarios. De 3 a 5 años era un grupo etario, de 6 a 9 era el siguiente, de 10 a 13 y de 14 a 17 era el último grupo etario. Obviamente las consultas se realizaron principalmente en escuelas de diferente nivel educativo. Igual lo mencionó el doctor Zamora, había prácticamente dos modalidades de participación. Uno a través de una casilla, tres. Uno a través de una casilla que eran identificadas a través de un ID que se les proporcionaba al plantel educativo para que las niñas y los niños pudieran contestar en equipos de cómputo, sus mismos teléfonos o en aparatos que les fue proporcionado por el mismo INE, contestar la encuesta. La otra modalidad de participación era a través de un portal abierto. Entraban a la página del INE.mx y podían contestar las boletas que les correspondieran. Y otra modalidad era, ya lo decía yo hace un momento, de manera impresa en aquellos lugares donde no existían condiciones de internet o equipo informático que les permitiera el acceso a la boleta digitalizada. Estos principales lugares de participación los manejó el personal del CONAFE, que como ustedes saben llegan a lugares muy marginados en donde no existen condiciones tecnológicas para que lo hicieran digitalizar. Entonces, el principal insumo de participación impresa lo dio el propio CONAFE. También ahí ven en el hexágono de color amarillo las personas, niñas, niños y adolescentes me refiero, que contestaron el 100% del cuestionario. Fue el 92.4, aquí insisto en este municipio. Utilizaron en el hexágono azul, dice, usaron la boleta accesible. ¿Qué es la boleta accesible? Es la misma boleta para el grupo etario de 3 a 5 años de edad. Solamente cuando se hace mención que se utilizó la boleta accesible, se refiere a aquellas niñas, niños o adolescentes que rebasaban la edad de 5 años, pero tienen alguna condición, como no saber leer, escribir tal vez, o con alguna discapacidad. Entonces se les daba estas boletas como una medida accesible o para cubrir y no tuvieran el problema para leer o para interpretar una de mayor grupo etario. Y también recuerden que el instituto tiene diversas formas para atender los grupos vulnerables. En esta ocasión también tuvimos plantilla braille, en donde las niñas y niños que así lo requirieran, lo solicitaran, pudieran contestar a través de estas boletas o estas plantillas.
pero aquí en el municipio sola, no sabemos si es niña o niño, pero solo una persona la utilizó en el municipio. Bien, en el caso de, ya mencionaba el doctor Zamora también, que hubo 3 temáticas principales. La que tiene que ver con espacios comunitarios seguros. Las preguntas iban orientadas a cómo se sentían las niñas y niños adolescentes en el lugar donde viven, en la escuela, en su colonia o municipio y en el ciberespacio, que también ya es un tema que abordó el doctor Zamora. ¿Cómo percibieron en su mayoría la seguridad en el lugar donde viven? El 85.25% del primer grupo etario, los más pequeños, las primeras infancias, lo relaciona con el cuidado de las personas adultas. Lógico, porque hay una clara dependencia de las y los menores hacia sus papás, tutores en general. También el 59.6% de los que tienen o tuvieron entre 6 y 9 años de edad, ellos refieren la seguridad al tema de la ayuda mutua y el respeto entre vecinas y los vecinos, o sea, su comunidad también es importante. Un 58.8% de, un poquito los más grandecitos, de 10 a 13 años de edad, hablan o refieren que la seguridad tiene que ver con la existencia de reglas de convivencia respetuosas. Entonces es importante también hallazgo. Y los más grandecitos, de 14 a 17, ellos mencionan que debe haber un reconocimiento de las voces y las opiniones, que se les tome en cuenta. Ahora, siempre seguimos con la seguridad, pero ahora en la escuela. Un 78.6% de los menores dicen que la seguridad en la escuela está relacionada con el buen trato. Un 59.9% de entre 6 y 9 años de edad se refieren al respeto a la diversidad y a las preferencias. Aquí empiezan a tener un poquito más de conciencia sobre estos temas. El 73.3%, un alto porcentaje de los participantes de entre 10 a 13 años de edad, se refieren que haya condiciones adecuadas de infraestructura. Creo que un ambiente de infraestructura, de los planteles, en este caso estamos hablando de la escuela, da una percepción de seguridad cuando el lugar está limpio, cuando está pintadito, cuando existe orden, y eso lo relaciona muy bien estos de mayor edad. Y finalmente, los que tienen entre 14 y 17 años, que representan el 58.6%, ellos refieren que el tema de la seguridad en la escuela está vinculado a evitar actitudes y conductas discriminatorias. Todos hemos pasado por la secundaria, ¿verdad? Por lo menos, y sabemos de qué estamos hablando y qué es lo que sienten las niñas, o en este caso los jóvenes de esas edades. En cuanto a nuestra colonia, nuestra comunidad, ¿cómo perciben ellos la seguridad? Bueno, mucho más del 50%, 62% de los de 6 a 9 años de edad, dice que relaciona esta seguridad en nuestra comunidad con el cuidado entre todas y todos. Debemos cuidarnos en general todos. El 65.3% entre los que tienen 10 a 13 años lo relacionan, y creo que hasta nosotros coincidimos, hasta los demás, hasta los que rebasamos los 13 años, con el tema de las calles iluminadas. Esto es un reclamo generalizado en todo el estado, en el país, esa percepción de seguridad está relacionada con la iluminación y desde luego con el siguiente tema, o más bien con la siguiente respuesta, que lo relaciona con una seguridad pública eficiente. Todos sabemos los momentos que está pasando el país en temas de seguridad. No es un hallazgo nuevo, creo que esto lo podemos percibir a diario en nuestro entorno, en nuestras trincheras.
Y finalmente vamos a ver en el tema de seguridad que dijeron del ciberespacio. Fíjese, niños de 10 a 13 años están advirtiendo aquí en Guzmán que debe haber difundir medidas de cuidado. Es un reclamo por más del 50%. Un 65.04 de más grandecitos, que creo que son los que más usan las redes, que se debe informar sobre los riesgos y las precauciones. No obstante que los adultos podemos tener una percepción distinta sobre el uso actual de las redes informáticas, esto es real. Correspondieron jóvenes de entre 14 a 17 años que están pidiéndonos esa ayuda. Finalmente, en este tema del ciberespacio, el 54.5%, igual la mayoría, dice que propone el tema de la policía cibernética, que haya más apoyo de esto, y en segundo, reconocen la corresponsabilidad, dándonos una lección ellos, corresponsabilidad de los madres, padres de familia y tutores en general sobre el uso de las redes en general. Ahora vamos a ver el tema con los principales hallazgos sobre el cuidado del medio ambiente y los animales. Antes de continuar, déjenme nada más decirle, porque hablo por mí, si a mí me hubiesen planteado la consulta de decirme qué temas crees que les interesa a las niñas y niños entre 13 y 17 años, yo no hubiese contestado eso. Sí el teléfono, sí el tema de la seguridad, a lo mejor el embarazo temprano, cosas de ese tipo. Pero este segundo ejercicio, el 9º y el 10º, en donde repite este tema. Entonces, a veces como adultos, ¿verdad?, minimizamos la opinión de las niñas y niños y es un grave error. Y hubo un muestreo en el 2023 de más de 22,000 niñas y niños participantes. Y a ellos se les consultó qué tema les interesaba. Y estos son los 3 temas, incluyendo el del medio ambiente. Entonces, ojo también, no es algo novedoso, sí, pero también es un tema que creo que es importante para las jóvenes y los jóvenes de nuestro país en general. Vamos a ver, es el cuidado de las mascotas. Les hicieron preguntas. Quiero señalar, igual importante, que estas no son las únicas preguntas, son las de más alta la mayoría, o que más residencia hubo en las respuestas. Pero si ustedes quieren conocer mayores detalles, ahí te los vamos a proporcionar el vínculo para que también puedan consultarlo. Bien, con respecto al cuidado de las mascotas, el 96.7 de los más chicos, 73.4 de los de 6 a 9 y el 73.45% de 10 a 13 años aquí en este municipio señaló que se debe enfatizar la importancia de alimentar y brindarles cariños a las mascotas. Igual aquí vemos una alta conciencia de responsabilidad, sobre todo que se han vuelto seres importantes en nuestra vida, los animalitos, sobre todo las mascotas. El 78.3% dice que amplía la visión con la propuesta de apoyar a refugios de animales abandonados. Igual es algo que, no sé, cuando yo tenía estas edades ahí como en los 70, los 60, pues era un tema que no estaba ligado a mi vida, no había percepción. Hoy sí, ellos están exigiendo que haya un mayor cuidado para con ellos. Siempre en el tema del cuidado de la naturaleza, el 70.75% dice que mientras en la adolescencia también surge la preocupación por el cambio climático. Es todo un tema, ¿verdad?, a nivel mundial este tema, pero vemos que a una inmensa mayoría, más del 70%, les preocupa este tema. No obstante de que están en un municipio, creo que libre de muchas contaminaciones y de diferentes tipos. Adelante.
Se les preguntó también sobre el cuidado de animales silvestres, los que viven en la naturaleza, y ahí vemos que un 66.65% y más del 75% de las edades de entre 6 a 13 años proponen favorecer el regreso de los animales a su hábitat natural. Y 62.2% de los adolescentes entre 14 a 17 años se suma una visión de responsabilidad ciudadana al plantear la denuncia al maltrato animal silvestre también. El otro de los temas, prevención de adicciones. Tema igual que ya lo decía yo, preocupa a las niñas y a los niños. Las adicciones no tienen que ver necesariamente con las drogas. Hay otro tipo de adicciones, como el uso de videojuegos. Entonces también se les preguntó al respecto sobre este tipo de entretenimiento. Respondieron principalmente el 65.7% y el 65% respectivamente entre 6 y 9 y 10 a 13 años de edad, que reconocen la necesidad de realizar actividades deportivas. Nos están ofreciendo una solución. Ya decía también parte de esto el doctor, prácticamente también uno de los problemas que se han generado actualmente con las nuevas tecnologías es la dependencia de estos aparatos a nuestra vida diaria. Entonces, pero le digo, a mí me sorprende cada vez las respuestas de los niños y las niñas, porque yo hubiese puesto, no sé, que nos dejen jugar las 24 horas del día. Pero están también, yo lo veo como una advertencia. Nos están pidiendo la mayoría, aquí en Guzmán, que deben realizar actividades deportivas. Entonces ahí está también una justificación para la remodelación, para el crecimiento de los espacios participativos, deportivos, el generar ligas en donde incluyamos a las niñas y niños en ejercicios que estén un poquito alejados, o sea que es casi imposible, ¿verdad? Pero que estén alejados un poquito de las redes. El 66.99%, más grandecito, con más conciencia. Increíble, a mí esta respuesta porque se generaliza en todo el estado. Le digo, yo esperaba que ellos dijeran que deben establecerse horarios para su uso. Yo me fui como condorito así con las piezas atrás, que ellos estén diciendo en su mayoría que se fijen horarios. Así que si tienen un hijo de estas edades, dicen, no, aquí lo dijo la mayoría, como las democracias, vamos a hacerle caso y vamos a implementar medidas para regular el uso de los juegos. Bueno, aquí ya viene un poquito más en serio, ya no solamente el daño que puede provocar los videojuegos, estamos hablando de personas menores que consumen drogas o alcohol. Un 55.5% de entre 6 y 9 y más de un 60% del siguiente grupo etario dice que el consumo de drogas lo relacionan a problemas en el lugar donde viven. Hay un foco de atención, hay problemas donde viven y por eso caen en el consumo de alguna droga o del alcohol. 61% de entre 14 y 17 años creen que así serán populares y tendrán aceptación. Entonces, es lógico, creo que alguna vez pasamos por estas circunstancias y lo llegamos a pensar. Acá un alto porcentaje, más del 90% de los que tienen de 3 a 5 y 68%, tanto en esta, digamos, temprana edad, dicen que lo relacionan al cuidado de la salud, se vincula con la alimentación adecuada, contar con cariño, ya hablábamos eso de derechos con amor, respeto y atención tanto en la familia como en la escuela. 68.2% de más grandecitos de 10 a 13 dicen o establecen como necesidad de que las personas adultas los escuchen y apoyen cuando enfrentan problemas. 56.6 y 68% de entre 14 a 17 años de edad
En la adolescencia se reconoce el valor de la información sobre los efectos que causan estas sustancias en sus cuerpos, en sus vidas. Entonces, de alguna manera que hay un llamado a difundir campañas para hacerles saber cuáles son los efectos que tiene el consumo de alguna droga, que también es droga finalmente, pero legal, como el alcohol, ¿no? Digo, legal entre los adultos, no entre los niños. Ahora, estos son puntos de análisis con respecto a los temas que se abordaron. En cuanto a espacios comunitarios seguros, la respuesta muestra que la seguridad desde la perspectiva de las infancias y las juventudes se construye mediante lo siguiente: el cuidado y acompañamiento de los adultos, el respeto a la diversidad, la participación de la comunidad también en los problemas y la existencia de condiciones materiales, institucionales y de información que garantice entornos protectores para ellas y ellos. En cuanto al cuidado del medio ambiente, ellos creen que la infancia temprana se centra en el cuidado directo y afectivo, lógico. En la niñez media se amplía hacia acciones de prevención de hábitat y recursos. En la adolescencia se orienta a la corresponsabilidad social y a la identificación de problemáticas globales como el cambio climático y el tráfico de especies, tema del medio ambiente. Los puntos de análisis que se observaron en el tema ahora de la prevención de adicciones, ellos se refirieron, está más enfocado al cuidado cotidiano de la salud y las rutinas de bienestar, la protección efectiva y el acompañamiento de los adultos en estos temas, que es importante y relevante, y la información clara y oportuna sobre los riesgos, y todo ello reforzando temas de seguridad y también que hablen sobre temas libres de sustancias. Eso es lo que están reflejando los resultados también de esta encuesta. ¿Qué nos están diciendo estas tendencias? ¿Qué significan? Bueno, pues revelan propuestas directas y concretas que pueden guiar la creación o mejora de políticas públicas. Ya lo mencionaba también el doctor, este es finalmente el fin último que estamos pretendiendo con esta información que les estamos brindando, es que sean tomados en cuenta. Estamos hablando de una importante participación a nivel local y también nacional, en donde pues como funcionarios públicos, como instituciones del Estado mexicano, estamos obligados a responder a estos comentarios, a estas exigencias de parte de niñas, niños y adolescentes, y principalmente los que habitan en el estado de Jalisco. También es una oportunidad real para que los gobiernos, escuelas, no necesariamente tiene que haber un aparato burocrático muy grande para llevar a cabo acciones en favor de las niñas y niños, conforme a lo que se ha dicho. Ya lo decíamos también anteriormente. Aquí podemos encontrar, si alguno de acá es docente de una escuela que participó, a través del sistema podemos ubicar las respuestas. Todas son anónimas, déjenme decirles, pero podemos ver qué porcentaje de niñas y niños contestaron con respecto a estas preguntas y con base en ellas realizar acciones. Por ejemplo, imagínense que usted es director o docente de una escuela en donde hablaron del tema de adicciones, están señalando a su alumnado que hay un problema, pues es hora, estamos obligados a atender este llamado de las niñas y los niños. Adelante. Cuando ustedes entran al portal, va a haber un apartado en el cual van a poder visualizar las principales problemáticas que fueron presentadas por los participantes. Era una pregunta abierta, todas las demás eran cerradas, podían responder una o dos opciones, pero esta es una pregunta abierta. Aquí vemos algunas de los comentarios señalados por niñas y niños de aquí, de este municipio. En el caso dice, le hicieron la pregunta: ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Ahí vemos en el lado derecho un niño de 4 años, dijo que los perros de la calle. Esa es para ella o para él la principal problemática. Uno de 6
dijo que hay muchos muchachos drogándose en las canchas y a veces no se puede jugar porque están ellos. Algo, antes de continuar, déjenme decir algo a favor, sobre todo de mi amigo y compañero Luis Miguel, que nos hace estas presentaciones. Digo, por si ven alguna falta ortográfica, el comentario fue transcrito tal y cual lo presentó la niña o el niño. Digo, no queremos cuidar de algo, pero esto es para más bien enfatizar que se respeta la participación tal y como fue señalada. Entonces, esta también es la advertencia. Uno de 11 dice que lo que propongo es que no tiren tanta basura y haya más iluminación. La solución puede ser poner botes para los desechos en más lugares y reportar los casos de la iluminación. Ahí en el lado derecho le preocupan a niños de 5 años o niña, los borrachos. De 9 años nos dicen que me preocupa que haya mucha delincuencia, que las autoridades en vez de detenerlos se ponen de su lado. Mi hermano que quiso poner de su lado. Adelante. Aquí vemos unas cuantas más. Una participante de 13 años le preocupa el alumbrado en las calles y señales para los carros porque a veces pasan recio y la gente tiene que atrás besar para la otra calle, para atravesarse para la otra calle. El principal problema de mi comunidad son los baches o pozos, ya que la mayoría de las calles de la ciudad tienen estos baches o pozos. Mi propuesta de solución es taparlos con un buen material como cemento o rehacer las calles. Muchachos, muchachas de 15 años. La tala de árboles, yo creo que sería bueno sancionar a las personas que lo hagan, además de poner una regla de que si cortas un árbol tienes que ir o tienes que plantar otro. Que no hay tanta seguridad y no siempre se cuenta con el apoyo del gobierno. Un participante de 17 años. Y bien, aquí pueden ustedes, si quieren tomar una foto, pueden escanear el QR y les va a llevar a la página del instituto. Si no quisieran hacerlo en este momento, los invitamos a entrar a la página, ya no se utiliza el www.ine.mx, nada más que eso les va a ser un poquito más tardado porque tienen que buscar ahí el icono de la participación y poder entrar. Este link que les estamos presentando, o el QR, les lleva directamente a los resultados generales. Importante recalcar es, aquí pueden descargar una presentación de resultados a nivel estatal. Ahí en el menú van a poder encontrar dentro de las 32 entidades Jalisco u otra que les interese. Pueden descargar la base, más bien es una interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que podrán descargar. También la nacional. Y si quieren bajar en formato Excel, que entiendo yo que es más manejable, pueden también bajar las bases de datos para sacar algún otro dato que les interese. Y ahí vemos también, podemos filtrar por municipio, por edad, por género, por lengua, por discapacidad, toda esta información, que es un mundo de información en verdad que ponemos a su disposición. Y solamente nos resta agradecer a este hermoso ayuntamiento de Zapotlán el Grande las amabilidades de sus atenciones y quedamos también a sus órdenes para cualquier información adicional. Gracias. Agradecemos su importante intervención al vocal ejecutivo y al vocal de capacitación electoral y educación cívica. Escucharemos enseguida el mensaje de la presidenta municipal, licenciada Marali Casillas Contreras. Un aplauso. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Inicio felicitando al Instituto Nacional Electoral por esta 10ª edición de esta consulta infantil y juvenil 2024. Y sin duda este ejercicio no es un trámite ni una estadística más
Es una ventana para escuchar lo que sienten, lo que piensan y lo que sueñan nuestras niñas, niños y adolescentes. Más de 10 millones de voces participaron en esta consulta y lo más importante son voces diversas que vienen de distintos contextos, que expresan realidades muy distintas, pero al mismo tiempo nos unen en lo esencial, el derecho de todas y todos para ser escuchados y vivir con dignidad. Y los resultados impactantes, de verdad, sobre todo del sector de la población quien emitió estas opiniones. Las niñas y los niños de 3 a 5 años nos dicen que se sienten seguros cuando son abrazados, cuando se les trata bien y se les enseña sin gritos. Nos piden cuidar el agua, los árboles y los animales. Eso es un llamado fuerte y claro, porque lo que piden no es un lujo, es lo más básico: respeto, cuidado, afecto. Y tienen razón, eso mismo deberíamos exigir también los adultos. Las y los niños de 6 a 9 años hablan de su preocupación por el medio ambiente, por la seguridad en las escuelas, por el cariño y el respeto. Entre los 10 y 13 años, lo que aparece es una preocupación por la violencia, la inseguridad y el cómo evitar caer en adicciones. Las y los adolescentes de 14 a 17 años nos dicen con toda claridad que quieren ser tomados en cuenta, no ser discriminados, tener información de riesgos y vivir en un ambiente seguro. Les preocupa también el cuidado de sus mascotas y el entorno. Y si nos detenemos un poco, aquí tenemos un diagnóstico muy importante, un espacio donde las nuevas generaciones nos están diciendo qué les duele, qué necesitan y qué esperan de quienes tenemos hoy la responsabilidad de gobernar. Esto nos obliga, como autoridades de los 3 niveles de gobierno, a replantear nuestras decisiones. Nos obliga a mirar la política pública desde su mirada, porque al final del día todo lo que hagamos o dejemos de hacer impacta directamente en ellas y ellos. Yo celebro esta consulta porque no solo nos muestra cifras, nos muestra cómo lo hemos notado, humanidad. Y además nos enseña que las y los más pequeños también pueden ser ejemplo para nosotros, porque nos recuerdan que lo fundamental está en el respeto, la seguridad, el cuidado del planeta y el amor. Mi reconocimiento nuevamente al Instituto Nacional Electoral por este ejercicio tan necesario y tan revelador. Mi reconocimiento sobre todo a cada niña, a cada niño y a quienes se identifican de manera diferente, a las y los adolescentes que participaron, porque hoy nos dejan claro que su voz no solo debe escucharse, sino traducirse en acciones concretas desde el Estado y desde los municipios. Y bueno, ahorita que tenía la oportunidad de estar conversando, de verdad que, como bien lo expusieron, no solo son cifras, es completamente revelador, pero me motiva la gran participación, sobre todo en este diagnóstico que nos muestran que Zapotlán y Grande están muy involucrados nuestros niños y nuestros jóvenes, que dentro de los 125 municipios, digo, no es tampoco para presumir, pero estamos en el lugar 32 justamente en el nivel de participación, y que son temas y retos que sabemos desde el gobierno municipal que tienen que irse atendiendo y claro, en los diagnósticos que día a día tenemos y que son visibles, pero que ya sean visibles también por nuestra niñez, bueno, pues el reto es importante y que seguiremos buscando estas estrategias para atenderlo con esta responsabilidad y sensibilidad. Y queda claro que para poder lograr debe haber sinergia en los 3 niveles de gobierno con la sociedad organizada, pero desde las familias. Ahorita platicábamos justo de eso porque me llamó la atención uno de los reactivos, de la cantidad de basura que sabemos que generamos los ciudadanos y que los niños ya están viendo una problemática en ese sentido, y que parte de las
las enseñanzas de los que somos como así de jóvenes como todos nosotros. Recuerdo muy bien, no te dejaban salir de casa, mi mamá decía hasta que esté limpia la casa y esté barrida por lo menos en la banqueta. Hemos perdido mucho desde estas enseñanzas familiares, y que de manera desafortunada también, y tengo que decir, los retos como familia que se viven por las situaciones económicas, pues que obliga de repente a tener uno o dos. En días pasados escuché en una reunión una mamá que tiene 5 trabajos. De verdad fue una cosa impresionante. Y entonces, ¿qué sucede pues en el entorno familiar, no? ¿A quién dejas al cuidado a tus pequeños? ¿Quién los lleva a la escuela? Y pues de repente, sin juzgar estas situaciones que se pueden vivir día a día por cada familia, pues al compañero, a la nano celular, ¿no? Y entretente tantito y ahí quédate, y muchas de las ocasiones es por las propias necesidades que vive cada uno de la familia. Pero esto nos lleva de verdad a una reflexión muy profunda, que sí podemos construir este tejido social a través de estas dinámicas. Los mismos niños nos dijeron qué hacer, deporte. Pero un deporte no solo que quede en la parte de la infraestructura, sino cómo nos articulamos la sociedad y gobierno, padres de familia, para que de verdad sean áreas de oportunidad, de esparcimiento, y que a partir de estos tipos de acciones y otras más que debieran y debemos implementar, pues vaya cambiando esta sociedad en la que vivimos. Es una sociedad muy compleja, con muchísimos retos, pero sí confío que con estas alianzas estratégicas entre todos nosotros podremos constituir un cambio. Y me quedo con la tarea de institucionalizar el tema del cabildo infantil. Me parece un tema muy importante e interesante, y pues que me compartan esa información. Dicen que es el primero, quizás demos la sorpresa y seamos el segundo. Entonces a mí me interesa muchísimo porque es enriquecedor ver la participación de los niños, pero efectivamente que no sea solo el día en que participan y traen propuestas muy interesantes, pero ahí se quedan, ¿no? Pues sino que esto vaya más allá. Si es que ya aquí tengo a mis aliados, compañeros y compañeras regidoras, que seguramente buscaremos el cómo poder materializar y llevar a cabo este proceso que me encantó. Así es que mi agradecimiento de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral por compartirnos, llevar a cabo este tipo de ejercicios, y que esta base de datos que nos comparten pues será de mucha utilidad para poder ir enderezando donde sea necesario hacerlo, y buscar esas estrategias que abonen precisamente a mejorar entre todo ello nuestra cultura de la paz, que aún quedamos debiendo. Muchísimas gracias, y gracias compañeros regidores, compañeros del gobierno municipal, compañeras que sin ellos, sin ellas, pues las cosas que puedan ocurrírsele desde una directriz a un presidente o una presidenta municipal, pues no pueden ser posibles si no es gracias al acompañamiento de todos ellos. Enhorabuena, y pues mi reconocimiento de nueva cuenta. Muchas gracias, Presidenta, por su valioso mensaje. Agradecemos de manera atenta a las autoridades que integraron este presidio, a los representantes de los medios de comunicación y a todo el personal presente por su asistencia y colaboración en esta rueda de prensa. Con este reporte de resultados reafirmamos que la voz de los niños y adolescentes constituye un pilar fundamental en la construcción de políticas públicas más justas, incluyentes y participativas. Damos por concluida la presente rueda de prensa, agradeciendo nuevamente su presencia y deseándoles que tengan muy buenas tardes.